¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Deportes 9. Arrancamos ya la semana y como siempre lo vamos a hacer hablando del mundo del fútbol, de la segunda división y en este caso de una nueva derrota de la Cultural. Caía en la casa del Málaga ayer 2-1 en el minuto 94. Ahora lo hablaremos más detenidamente porque también hubo tiempo para la polémica en el minuto 80 de partido. Diego Collado que logra hacer el 1-2 para la Cultural. El árbitro anula el gol por falta. Luego la repetición, en las repeticiones, pues deja muchas dudas, por no decir que prácticamente ninguna, de que no es falta. El club, que por cierto sacó un comunicado después del partido, luego lo debatiremos, pero lo que sí está claro es que la Cultural tiene que cambiar las cosas porque son ya 8 semanas seguidas sin conocer la victoria, son tan solo 2 puntos de los últimos 24, así que ahora mismo la Cultural, que haga lo que haga, la semana que viene seguirá en puestos de descenso por tercera semana consecutiva. Y frente al Málaga, pues, que encajó esa nueva derrota allí mismo, en tierras andaluzas. Luego lo debatiremos más detalladamente con uno de nuestros compañeros periodistas, con Dani González, para comentar un poco todo lo que está siendo la actualidad del club, y en este caso del partido frente al Málaga. No va a ser el único fútbol que toquemos, porque nos iremos a la segunda federación. Teníamos la victoria del Atlético Astorga, 3-0 frente al Bergantiños. Los hombres de José Luis Lago, que están haciendo ahora mismo una racha muy buena después de lo que fue ese mal inicio de segunda vuelta. Son ya 2 victorias consecutivas y en este caso lograban esa segunda victoria en la Eragudina frente a los gallegos. Luego os pondremos un pequeño resumen de lo que fue ese partido sobre la nieve, como también sobre la nieve fue esa victoria por 3-0 también del Júpiter Leonés, a la tercera federación frente a la Arandina, ese partido que trajimos aquí en directo en la 9 Televisión. Los hombres de Pallide, que también lo están haciendo realmente bien, son 3 victorias seguidas con 3 porterías a 0, o sea 9 de 9, y ahora mismo ya 9 puntos por encima del descenso. Luego también ofreceremos un pequeño resumen de lo que fue esa victoria del Júpiter Leonés. Y ese es todo el menú que tenemos preparado por ahí, hoy con el formato un poquito más breve. El miércoles daremos ya más detenidamente los demás deportes, así que hoy con el equipo de realización de la 9 Televisión, hoy con los hermanos Gómez, con Alex y con Pablo al mando, arrancamos ya con los principales temas del día, como siempre, de la mano de Cupra. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es. Y arrancamos la semana con el fútbol. La Cultural vuelve a caer, esta vez ante el Málaga por 2-1 en el 94 y acumula 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Con 2 puntos de los últimos 24, los leoneses sitúan 3 puntos por debajo de la permanencia. Un encuentro ante los andaluces en el que el árbitro anuló un tanto legal a los de Siganda que hubiera supuesto el 1-2 en el 80. Ante ello, el club ha emitido un comunicado quejándose de la labor arbitral de las últimas semanas. En primera federación, la Deportiva, que no pudo pasar del empate sin goles ante el Celta Fortuna. Los bercianos continúan su marcha imparable de 5 semanas sin perder y sin encajar ningún tanto, ya se sitúan en la parte media de la tabla. Segunda federación, el Atlético Astorga, que continúa con su buena racha y logró un contundente triunfo por 3-0 en la Eragudina ante el Bergantiños. Los goles de Ibi Vales, Zeinos y Cervero valen 3 puntos de oro para proseguir una semana más alejados de la zona roja de la tabla. En la tercera federación, resultados de este fin de: Júpiter Leonés 3, Arandina 0, Diocesanos 0, La Virgen del Camino 1, Villaralbo 1, Atlético Marsillés 0 y Guijuelo 0, Atlético Bembibre 0. Cerrando el fútbol masculino en preferente, Nonein 2, Ariegos 0, Cubillos del Sil 0, Victoria 0 y el derbi entre la Bañez y la Deportiva B se saldó con 5-0 para los bañezanos. En la segunda federación femenina, el Olímpico de León tuvo que verse obligado a suspender el partido ante el Bisquerre por la borrasca. Cerrando el balompié, en tercera federación, Ponferrada 3, Navega 3 y Olímpico B 2, Gimnástica Segoviana 0. Vamos con el balonmano. Regresó la Soval al Palacio y lo hizo con victoria de la Banca de Mar por 25-19 ante el Cangas de Morrazo en un gran partido, una gran segunda parte de los leoneses tras una primera mitad para el olvido. Destacar a Álvaro Pérez en portería y el regreso tras la lesión de Alex Lodos.
División de Honor, el Caja Rural Cleva, que no pasó del empate a 25 ante Naitasuna en Pamplona. Las leonesas continúan con su gran estado de forma y ya acumulan 5 partidos seguidos sin perder. Cerrando el balonmano, en Nacional Masculina tuvimos el Ula de Mar 29, Balonmano Zamora 30. Abrimos el baloncesto. La Cultu, tras 4 partidos seguidos perdidos, volvió a reencontrarse con el triunfo, un 90-79 ante Valle de Hues, vital para que los leoneses tomen algo de aire en cuanto al descenso y ganen además en el básquet verás ante los navarros. Y el Clínica Ponferrada, que volvió a la senda de la victoria al imponerse por 89-63 a Toledo en un auténtico partidazo de los bercianos. Con ello, los de Uriol Pozo, que se sitúan en tercera posición de la tabla. Liga Femenina 2, victoria importantísima y golpe encima de la mesa para el BFL ante Mataró por 46-59. Las leonesas se impusieron en un duelo directo por el playoff ante las catalanas y además, aprovechando la derrota de Baizábal, ya son segundas en solitario. En tercera federación, Reino de León, que vuelve a ganar y asegura la permanencia en su primer año en la categoría al imponerse por 73-80 a Rosalía. Cerrando el baloncesto en Primera Nacional, Universidad de Salamanca 65, Ule Plus Contacto 59, Layones Somos Hijolusa 65, el Cochinillo Segoviano 72 y Embutidos Pajaril 625-65, Arsil 33. Vamos con el fútbol sala, resultados de este fin de en tercera. Belarque La Bañeza 2, Círculo Católico 6, Intersala 6, Trepalio 2. El derbi entre el Cistierna y el Ponfesala se suspendió por el temporal. Y Villaquelambre Futsal, que jugó 2 partidos ante Salamanca B con triunfo por 6-3 y el aplazado que tenían ante Valverde por triunfo también por 6-4. En la División de Honor Juvenil, Jogafán 4, Trepalio 5 y La Bañeza 6, 5 Coruña 8. Voleibol, nueva victoria para el Aule, esta vez por 3-0 ante Guecho en un partidazo de las leonesas. Han estado de forma de las de Jaime Barrientos, se acumulan 3 victorias en los últimos 4 partidos y siguen 2 puntos por encima del descenso. Y por último, nos vamos con el rugby. Suspendido el partido que iba a enfrentar al León Rugby Club y al Cáceres en Puente Castro por el temporal en la primera masculina y de igual forma las chicas que no pudieron desplazarse a su encuentro en tierras extremeñas. Hasta aquí los principales temas del día, todo lo que nos ha dejado este fin de semana, así que nada más, vamos a hacer un alto en el camino, una pequeña pausa y arrancamos ya desde Deportes 9 con el mundo del fútbol. De la flor al panal y del panal directo a tu mesa. Miel Joselón, 100% natural, recolectada con amor y tradición en la reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Endulza tu vida con lo auténtico. Miel Joselón, sabor que nace de la tierra. Venga, pues arrancamos ya los motores de este Deportes 9, lo hacemos con el fútbol, lo hacemos con la segunda división y lo hacemos con una nueva derrota de la Cultu, en este caso 2-1 que caían ayer en la Rosaleda frente al Málaga, un tanto en el minuto 94 de la Rubia, un doblete de la Rubia, pues supuso nuevamente que la Cultural se fuera para casa con el 0. En el petate, otros 0 puntos, ya son 8 jornadas seguidas sin conocer la victoria y tan solo 2 puntos de los últimos 24 y en este caso este partido con cierta polémica que ahora mismo repasaremos. Para hablar un poco de lo que fue ese partido y de lo que está siendo esta racha que tiene ahora mismo la Cultu, tengo ya aquí compañero periodista, ex de Leo Noticias, Dani González, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Ex de Leo Noticias porque ya pasaste a la labor periodística, a la enseñanza, a la docencia. ¿Cómo han ido estas primeras semanas allí? Estabas en Armunia, ¿no? En Armunia, en el García Bellido, ahí estamos, pues bueno, un cambio importante, pero que, bueno, no deja de tratar, valga la redundancia, con personas, bueno, entonces, diferente,
contento y bueno, pues ahí estamos aprendiendo también día a día, como lo hicimos en el periodismo cada vez que nos ponemos delante de un micro de un ordenador. ¿Te dan mucha guerra los guajes? Son chavales, son chavales. Hay que quererlos como son, ¿no? Los chavales siempre dan guerra. Si la dimos nosotros, no la van a dar ahora. Bueno, guerra, lo que es guerra, no sé si ayer se puede definir con esa palabra, pero lo que está claro, antes de meternos en polémicas y todo ello, es que la cultural tiene que cambiar mucho el chip. La cultural tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Cierto es que queda muy populista quizá hablar de la labor arbitral, que evidentemente tiene su peso y tiene un peso muy importante y muy específico en este último resultado, pero más allá de eso hay que apartar las ramas que no nos dejan ver el camino y darse cuenta que este equipo en los últimos 2 meses ha perdido sus señas de identidad, con las que vino el Cuco Ciganda, que eran una defensa férrea, una defensa sólida, una defensa segura, y a partir de ahí crecer. El equipo, como decías en la introducción, ha sumado 2 puntos de los últimos 24, lleva 8 jornadas sin ganar, y en todas ellas ha encajado gol. Algo que no pasaba en las primeras jornadas con el Cuco Ciganda, donde el equipo era sólido, donde el equipo defendía bien, y donde a partir de ahí, de esa fortaleza atrás, lograba construir sus victorias y sus puntos. Con poquitas ocasiones, en algunos partidos sí que generaba más en ataque, pero en muchos de ellos, con poquitas ocasiones, lograba sacar victorias. Sí. Ahora ni se defiende bien, ni se genera nada en ataque. Hablando del partido de ayer, Dani, lo comentábamos ayer en la narración de los comentarios de la cadena SER, que al final la Cultura nuevamente, que vuelve otra vez a adelantarse en el marcador, esta vez le dura un poco más el resultado, pero bueno, al final son 2 despistes en defensa, uno de ellos, el primer gol de la Rubia con ese pase por dentro del área que nadie logra tapar, luego el gol en el 94 que le dejan hacer lo que quiere. Es que al final es un poco el día de la marmota que se repite y parece que esto no cambia. Eso es, y además al jugador, no sé si es el jugador más destacado, uno de los 2-3 más destacados de este Málaga, ¿no? Que supuestamente en esos jugadores diferenciales que puede tener el rival tienes que tener un poquito más de atención, quizá que en un jugador, por decirlo así, de segunda fila. Y en este caso fue la Rubia, que es, pues como decimos, el jugador más destacado del Málaga o el más diferencial, el que te marca los 2 goles en 2 acciones, en una en la que llega solo al área y en la otra en la que prácticamente nadie le encima y puede hacer lo que quiera con el balón. Entonces, más allá de polémicas arbitrales, es evidente que haya fallado algo, ¿no? Que el equipo no está como tiene que estar a nivel de intensidad de atención para que estos jugadores puedan hacer y deshacer con la cultural y con la defensa de la cultural lo que quieren. Una de las cosas que también hablábamos ayer en el micrófono amarillo es lo de los cambios. Ya no me meto al final en el minuto en el que se empiecen a hacer, que para mi parecer sigue siendo muy tarde, el minuto 72 creo que es el primer cambio, sino ya los cambios que se dan. Yo me imagino al Cuco darse la vuelta, ver el banquillo y decir: ¿qué piezas muevo? Pero es que más allá de ello, sale Neko Satrústegui, no sé cómo estará Fornos, no sé cómo estará Perú, que acaba de llegar, pero para que entre un jugador que lleva desde la jornada número 1 sin poder jugar para un puesto que no es el suyo, como el de lateral izquierdo, recordamos que también estaba Joman, el futbolista catarí que ha llegado en este mercado invernal. Es que al final me dejan mucho que desear esos cambios, no por la decisión de hacerlos, sino que parece que está mandando un mensaje Ciganda también. Pues puede ser, ¿no? Porque de lo que pedía o de lo que parecía que necesitaba el equipo, ¿no? Que bueno, yo creo que todos más o menos vemos que falta un centrocampista con un perfil más creativo y alguien en punta. No ha llegado, por lo que sea. No sabemos si es porque el club no ha apostado realmente por traer esas piezas, porque no se llegó a las cantidades que los jugadores que se pretendieron pedían, o porque simplemente se nos hizo de noche en el mercado de fichajes, o un poco de todo, que yo creo que sobre todo estos 2 últimos factores son los que nos han llevado a esta situación. Pero quizá el Cuco Ciganda está mandando un mensaje. Puede ser, porque de los 3 fichajes apenas jugó 3 minutos más el añadido Víctor Moreno. Y cuando traes un lateral izquierdo para completar esa posición, porque se va Juan Larios presuntamente a un club europeo y luego acaba en un rival directo tuyo, que bueno, eso es para verlo también, ¿no? Sí. Esa carambola, como con un jugador tuyo refuerzas a un rival. Bueno, si traes un lateral izquierdo para completar esa posición y el día que tiene la oportunidad por lesión de su compañero no sale a jugar, te está diciendo, te puede mandar 2 mensajes. Uno, el chico todavía no está adaptado y hay que darle un poco más de tiempo, que puede ser, porque al final Homan viene de la Liga de Qatar, apenas lleva aquí un mes y bueno, quizá no está del todo adaptado al
al equipo, o dos, no me da el nivel que yo pido y tengo que inventarme algo, un parche para cubrir esta posición. De todas formas, me sorprendió que fuese Neco el elegido por lo que mencionabas, porque lleva sin jugar desde agosto, teniendo a Tomás Ribeiro, que creo que en algún partido de forma puntual ha hecho este rol. Sí. Pero bueno, quizá no estaba del todo bien. Bueno, seguro que hay muchos factores ahí que han sumado para ver a Neco ahí, que de todas formas fue extraño de ver, ¿no? Eso yo creo que todos coincidimos, ver a Neco en el lateral izquierdo ha sido extraño. Es incluso más extraño por lo que decía, de que lleva toda la temporada, prácticamente toda la temporada sin jugar. Hablabas de Víctor Moreno. Es que también es otra de las cosas que se están poniendo sobre la mesa. Si Víctor Moreno viene prácticamente para cumplir el papel que hacía Paco Cortés y ya Siganda no tiraba de Paco Cortés, es que me da la sensación eso mismo de que Víctor Moreno va a jugar lo mismo, o sea, nada, que jugaba Paco de ¿por qué viene este chico? ¿Para qué viene en esta posición que al final no es en el esquema de Siganda? Pues bueno, vamos a darle tiempo primero, ¿no? Porque también lleva poquito en León, apenas, si no me confundo, 3 jornadas. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo a ver qué papel va teniendo durante la temporada, ¿no? Porque imagino que también Tresaco, el nuevo extremo de moda, Calero o Ribeiro vayan necesitando recambio o rotar un poco las posiciones y veremos qué papel tiene Víctor Moreno. Pero sí que ayer yo creo que era un partido donde podíamos verle más. Sobre todo cuando vas ganando o con el rival teniendo que arriesgar un poco más, adelantar líneas, es un futbolista que te puede dar mucho al espacio y al contragolpe, y sin embargo le vimos ya con 1-1 los últimos minutos y donde apenas tocó el balón. No podemos saber si es bueno o malo, si da el nivel o no para la Cultural, porque no lo hemos visto. Imagino que Cuco Ciganda tenga una idea ya con lo que ha visto en los entrenamientos, pero el aficionado apenas puede dar un juicio sobre este futbolista porque no lo ha visto. Con todo ello, y hablando del partido, ¿con qué te quedas? ¿Qué hay que rescatar? ¿Qué es lo que más te pudo gustar del equipo? Como bien dices, el extremo de moda que volvió otra vez a marcar, como es Iván Calero. Esos minutos, a lo mejor, justo después de ese tanto, que incluso podría haber marcado otro más si no hubiera sido por la parada del meta. ¿Qué es lo que hay que rescatar de esta Cultu, si es que se puede rescatar algo? Pues te tienes que quedar con que Calero te está haciendo mejor papel casi de extremo que de lateral, y de lateral yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. Y con que Edgar Badía un día más suma en este equipo, ¿no? Los goles no tiene nada que hacer y sí que tiene 2-3 intervenciones todos los partidos en las que es importante. Te tienes que agarrar a eso y que el resto del ecosistema de la Cultu se vaya recuperando, se vaya recomponiendo para pelear la permanencia, que ahora mismo se está poniendo ya complicada porque ya está, como decías también en la introducción, a más de un partido de distancia, ¿no? No te puedes despistar, ya no tienes margen de error y te tienes que agarrar a esos pequeños detalles que te siguen manteniendo con esperanza. En este caso, Iván Calero, que desde que está jugando de extremo, creo que lleva 4 goles en 5 o 6 partidos, aprendiendo a disparar desde fuera, entendiendo lo de aprender como que el equipo no lo estaba haciendo apenas, quitando a Thiago Ojeda y alguna vez Chacón, el equipo no chuta desde fuera, y a estos dos elementos te tienes que agarrar para que el equipo crezca a colación de ellos. Precisamente después del partido hablaba Iván Calero, hablaba el ahora extremo de Parla, otra vez que lograba anotar ese gol que ponía momentáneamente la victoria para los leoneses, así que escuchamos ya a Iván Calero. Jodidos, muy jodidos. Después de pues volver un poco a lo que sucedió la semana pasada en casa, volver a perder en el minuto 90 te deja tocado, pero bueno, es una sensación muy jodida, ya te lo digo. Estamos jodidos dentro del vestuario, la gente está pues eso, con esa sensación todos, y bueno, es algo que nos tiene que durar lo que nos tiene que durar. A partir de mañana pensar en casa, en Zaragoza, y a dar una alegría a la gente. Pues yo lo he visto en la tele repetido y me parece una vergüenza. Es mi sensación, simplemente, que piten esa falta de esa forma y sobre todo que luego no entre el VAR. Pues que te digo, que para mí es algo increíble, pero bueno, al final lo pita, no lo revisan, siguen ese criterio. ¿Qué te digo? Si te digo más, al final me meto en un lío, entonces prefiero no hablar de ello. No lo sé, al final el club decidirá lo que tenga que decidir. El míster entiendo que no quiere hablar porque al final si habla se expone y al final cuando te expones te llevas un premio de vuelta. Entonces
pues qué te voy a decir, que es mejor muchas veces no hablar. El equipo ha competido bien los 90 minutos, igual que competimos bien el otro día contra el Depor. Hemos vuelto a tener esa línea de competitividad que llevábamos varias semanas sin tener, concediendo muchos goles, concediendo muchas ocasiones, y creo que hoy el equipo ha vuelto a competir. Es cierto que pues, sobre todo en la segunda parte nos ha faltado esa pausa una vez robábamos para poder contraatacar, para poder tener una posesión larga, para poder calmar ese ritmo que tenía el Málaga, y de alguna forma no hemos sido capaces, y creo que eso nos ha perjudicado. Y es cierto que bueno, mirándolo de alguna forma, creo que pues en ese caso el Cuco, el míster, tiene razón, ¿no? Para mí era partido de empate otra vez en el 90, nos meten un golazo y bueno, pues ¿qué vas a hacer? Le aplaudes y a seguir, que no queda otra. Bueno, Iván Calero hablando después de esa derrota, después de ese partido en tierras malagueñas, y esa última frase de a seguir, no queda otra, y es verdad, pero ahora mismo son esos 8 partidos seguidos, hay que cambiar cuanto antes el chip, y hay una gran oportunidad este mismo fin de semana contra el Zaragoza. Dani, antes de hablar precisamente de esa nueva cita, te voy a preguntar por una de las cosas que también se hacía alusión a Iván, y es por ese tanto anulado a Diego Collado. Ayer hemos visto repeticiones, y muchas repeticiones por diferentes ángulos. Yo personalmente, y antes de hablar de la labor arbitral, yo nunca he criticado a los árbitros. O sea, son personas como tú y como yo, que pueden cometer errores y todo ello, y valga la redundancia que pongo de base que en ningún momento se justifica que la Cultural lleve 8 partidos seguidos sin ganar por los árbitros, pero es que lo de ayer es muy, muy extraño. Es que yo no recuerdo un fallo tan escandaloso, no sé, seguramente lo haya habido, pero ahora mismo, en estas horas que han pasado desde el partido, no recuerdo un gol anulado de una manera tan injusta o sin saber por qué en un partido, ¿no? No hay falta por ningún lado, y al final también hay que tener en cuenta que yo creo que los árbitros no arbitran a favor o en contra de nadie por sistema o de forma consciente, pero sí es cierto, al igual que pasa en Primera División, en un partido con el Real Madrid o el Barcelona, es más fácil pitar una jugada gris a favor de uno de los grandes. Sí. Aquí también, ¿no? Y aunque esta jugada no es gris, porque no es gris, es evidente que no hay falta, igual que pasó en el Deportivo Albacete, que hay una situación similar en la que también señalan faltas al jugador del Albacete cuando roba el balón y marca después de recuperarla en campo rival. Lo que sí hay es una sensación de aquí ha tenido que pasar algo, tengo que pitar algo. Y yo creo que es lo que sucede, ¿no? Que como el equipo grande en este caso es el Málaga, es mucho más fácil pitar esa falta que si fuese del revés. Lo que es cierto es que es normal que haya un malestar en la afición de la Cultural, en los jugadores, en el club, porque estás en una situación muy complicada y donde además los arbitrajes, que es lo que tiene que ser neutral, tampoco te están siendo neutrales, porque no es la primera jornada ni la segunda en la que hay jugadas dudosas, jugadas grises en las que siempre cae cruz la moneda. Entonces, pues el comunicado que salió a medianoche, a mi parecer, ha salido tarde. Yo creo que ya semanas atrás se podía haber hecho esa maniobra que otros clubes han hecho, sin ir más lejos, el Málaga la semana pasada, y que fíjate cómo le ha salido, ¿no? Que la jugada, que insisto, no es ni gris porque es evidente que no hay falta, le sale cara a ellos. Bueno, pues a ver si así por lo menos se presta un poco más de atención a las jugadas a favor de la Cultural o en contra de la Cultural, y no va siempre a salir la moneda cruz. Pero como dices, no se puede justificar en las decisiones arbitrales el momento de la Cultural, porque hay otros 1000 factores más que están afectando a esta situación de la Cultural, y son factores futbolísticos, pura y exclusivamente futbolísticos. Yo mira que es que no entiendo aún lo del... para lo que puede servir el comunicado de eso mismo, de que se nivele un poco la balanza la jornada siguiente. Es que no debería de ser así, de que tenga que venir un comunicado para que a un equipo, oye, que al final se nivele un poco la balanza de las decisiones arbitrales. Yo es que eso lo veo como algo fallido, como algo que tienen que revisar dentro del comité arbitral, de que no es normal, oye, que al final sí, pues un club se puede ver perjudicado, se puede ver beneficiado, y a partir de ahí, no, si se ve beneficiado no va a sacar el comunicado, pero a partir de ahí que le vaya mejor en la jornada siguiente, es que algo falla en ese sistema. Claro, a ver, hay un elemento que considero que es psicológico, ¿no? Que al final, si sabes que en el siguiente partido va a estar todavía más el foco puesto en ti, en este caso en el equipo arbitral, vas a tratar de pitar con más cuidado a ese equipo que se ha quejado la semana anterior.
Y eso es lo que utilizan todos los clubes. Yo creo que va por ahí un poco el tema del comunicado. Pero claro, el fallo está en la base. El fallo está en que los arbitrajes no están al nivel que merece la categoría y que semana tras semana vemos jugadas de mucha polémica y jugadas que el aficionado neutral, como me han llegado hoy muchos mensajes de amigos y compañeros... Que no tienen nada que ver con la cultu. Que no tienen nada que ver con la cultu, de otros equipos, incluso rivales directos de la cultural, que dicen, no entendemos que os ha pitado ahí, ¿no? Ese es el problema, tanto en primera división como en segunda división, como en todas las categorías, que hay jugadas que no sé si es porque no están bien explicadas por los organismos competentes, si es porque hay muchas dudas de cómo aplicar la norma o por lo que sea, que semana tras semana vemos que hay polémica porque no se aplica, parece ser, con igualdad los criterios del arbitraje. Ya se lee por redes sociales, además, que se está preparando pues un ambiente un poquito austero para el colegiado que venga aquí al partido contra el Zaragoza. Al final, pues bueno, no me parece bien pitar a un árbitro sin antes haber empezado ello, pero a ver si me parece, oye, que se caliente un poco el partido, que todo lo que pueda sumar para que la Cultural pueda lograr la victoria, oye, pues mira, bienvenido sea. No obstante, eso mismo, de que no me parece, antes de que el colegiado empiece a arbitrar, pues ya sobre todo hacerle pagar por lo que ya ha pasado anteriormente, pero bueno, eso que ya totalmente zanjado, el comunicado que ya llegó, y al final también se le preguntaba al Cuco por eso mismo de los árbitros. Él lo expresaba de esa forma, que él sigue en sus 10, que él no va a hablar de los árbitros, aunque él expresaba en modo broma que le está costando mucho esa temporada, pero es que al final hay que tener en cuenta, si el Cuco dice algo, a él sí que le pueden acarrear consecuencias. Claro, tanto al Cuco también lo decía Calero, ¿no? Que si hablaba más de la cuenta le iba a venir el premio por otro lado. Entonces sí, yo entiendo que la gente quiera que Ziganda, que los jugadores se expresen de otra manera, como seguramente piensan ellos en su fuero interno, pero tienen que medir las palabras porque hay sanciones por parte de la Liga que luego nos pueden parecer más o menos justas o más o menos adecuadas. A mi modo de parecer, es una forma de censura encubierta, no dejar expresarte dentro de unos cauces de respeto, evidentemente, pero no dejar expresarte con libertad sobre tu opinión sobre los árbitros. Es una forma de censura y es lo que hay en la Liga, ¿no? Y bueno, tienen que andar con cuidado, pero seguro que piensen, y hemos visto a todos los jugadores compartir publicaciones en Instagram sobre esta jugada. Vamos a ver si la suerte cambia en ese aspecto y también la suerte futbolística, en el sentido de que el equipo empieza a jugar mejor, que insisto es lo importante. Antes de ya ir con la última del partido contra el Zaragoza, también quería hacerte alusión a una de las cosas que más me ha parecido lamentable a lo largo de la semana, y es que Selu Diallo es verdad que no está pasando por su mejor momento, a la vista está. Ayer, por ejemplo, fue otro de los partidos para el olvido, pero de que haya que el jugador tenga que quitarse las redes sociales por la cantidad de mensajes, por la cantidad de insultos de aficionados, lamentablemente del mismo equipo que le hayan dado. Está claro que es una mala racha, está claro que ahora mismo las cosas no son del mejor color, que al final la racha es la que es, pero sea la racha que sea, no me parece ni de broma. Ya lo digo, ya no solo digo de los futbolistas, sino también de todo el ambiente que se genera, empezando por la prensa también, que hemos recibido, pero bueno, al final está dentro de lo que es el trabajo, pero no, me parece que hay límites y que en este caso se están sobrepasando mucho. Sí, y por desgracia no es el primero ni será el último que tiene que tomar esa medida por su salud mental, ¿no? Es cierto que Selu Diallo no está al nivel que se esperaba de él y que es uno de los jugadores que yo sinceramente no entiendo por qué repiten el 11 semana tras semana, pero de ahí puede expresar esa opinión con respeto a faltar el respeto o machacar a un jugador por redes sociales. Es que hay una diferencia entre una cosa y otra abismal, ¿no? Y al final, si tú realmente quieres lo mejor para tu club, para el equipo del que eres aficionado, eso no suma, al contrario, resta, porque estás machacando a un jugador que, oye, a lo mejor ahora está pasando por una mala racha, pero quién sabe si en un mes puede ser importante, puede ser decisivo, y tú no estás dejando o estás favoreciendo que siga metido en ese bucle, ¿no? En ese hoyo. Entonces, bueno, para hacérselo mirar, pero es que hay mucha gente que por redes sociales es muy valiente, con un nickname inventado, sin foto y sin saber quién está detrás de cada cuenta.
Son cosas que vamos a tener siempre y que la frase esa de no, es que al final con lo que cobran pues también tiene que ir dentro de eso el trabajo. No, que te insulten no va nunca dentro de nada, porque tampoco le gustaría a la otra persona que está al otro lado con el móvil, como ha dicho Dani, muy valientes por redes sociales con un nombre falso y luego a ver si tuvieras el diario delante lo que ocurriría. Para terminar, Dani, nos centramos en lo de este fin de semana. Es final tras final, pero esto sí que es una verdadera final. Un Real Zaragoza que parecía hace unas semanas totalmente desahuciado, totalmente fuera de la lucha. Ahora está más vivo que nunca, con un jugador que ya conocemos como es Juan Larios, que por lo que ha dicho, una carambola pues que ha hecho que la Cultu refuerce un rival directo, pero es un partido que hay que sacar los 3 puntos. Es que no hay más, ya no se puede esperar más. El margen de error, como decía antes, es mínimo, si es que existe, es mínimo. Y contra un rival directo que, como dices, está en dinámica ascendente, tienes que ganar sí o sí, para que no se te compliquen más las cosas, para que no se sume otro contendiente a la batalla con fuerza, y porque ya son 2 meses sin ganar, ¿no? Ya va siendo hora de que el equipo logre los 3 puntos, de que empiece a hacerse fuerte en casa, que es por donde van a ir, por donde tiene que caminar esta Cultural si quiere lograr la permanencia, y esperemos que haya un ambiente propicio, que la afición responda para apoyar a los suyos, que sí, que caliente el partido con el tema arbitral no me parece mal, es una baza más que puede jugar la afición, pero sobre todo que se acuerde de animar a los suyos, que es un partido súper importante para lo que resta de temporada. Dani, que no tengo más que darte las gracias. Iba a decir, te leemos en las noticias, pero ahora te escuchamos en la cadena SER. Mucha suerte también con esta nueva aventura que estás llevando allí mismo con la docencia. Y nada más, que por supuesto la casa del micrófono azul sigue siendo la tuya. Muchas gracias por la invitación y seguimos viéndonos y escuchándonos. Las palabras de Dani González, compañero periodista, en este caso analizando lo que fue esa derrota de la Cultu frente al Málaga y todo lo que envuelve un poco al entorno culturalista. Y ahora nos vamos a ir a Segunda Federación porque cambian un poco las cosas. Victoria del Atlético de Astorga, 3-0 frente al Bergantiños. Ahora mismo los hombres de José Luis Lago, que han puesto atrás lo que fue ese mal arranque de segunda vuelta, son ya 2 victorias seguidas. El otro día frente al Bergantiños en Eragudina gozamos ese 3-0 en tierras astorganas. El Atlético Astorga confirma nuevamente su gran estado de forma al imponerse por 3-0 el Bergantiños en la Eragudina. Un partido marcado por la borrasca que azotó a la capital maragata durante gran parte del encuentro. Algo que condicionaría y bastante el juego. Aquí Coque Saiz, que logra llevarse el balón y finalmente la anticipación de Llamazares. Balón a la izquierda que no despeja Jesús y no logra llegar tampoco Novo al remate. Apretaban los gallegos, volea lejana de Tas que se marchaba fuera. Reaccionarían los de Lago, gran parada de Noya al disparo de Cervero y al rechace Ribeiro fuera. Probaron nuevamente los maragatos, bola para Yuf en la frontal y el disparo acaba en las manos del portero. Desde lejos lo volverían a intentar los gallegos, para donde Diego al latigazo de Coque. Y entonces, centro de Zeinos para Ibivales. Se perfila el berciano y el remate acaba dentro para el 1-0. Quería más los verdes, Ayuf al disparo arriba. Aquí que pudo llegar el empate en este mano a mano de Pedro Ramos que se marchaba fuera. Y antes del descanso, Cervero desde el suelo y paradón de Noya. Imágenes ya de la segunda parte. El córner llega para Darío Germil y la saca Zeinos bajo palos. Otro córner más, balón que finalmente cabecea Tas a las manos de Diego. Y aquí el paradón de Llamazares al disparo de Alex Pérez. Y entonces despeja la defensa y Dani Zeinos que toca todos los botones del mando a la vez para esta salvajada en el 2-0. Y 5 minutos después, carrera de Nistal que pone el centro raso para que Cervero redondeara la goleada. Otra más de Nistal, se cuela dentro del área leonés y finalmente el tiro de exterior que se iba fuera. De falta David Álvarez que quitaba toda la nieve del travesaño.
Por el otro lado probó Javirro, a las manos de Diego. E Isma Cerro al filo del final fuera. No hubo tiempo para más. Gran triunfo del Atlético Astorga para volver a pisar la quinta marcha y poder continuar una semana más alejado de los puestos rojos de la clasificación. Bueno, y así es como volvió la alegría a tierras astorganas, esa victoria para Atlético Astorga 3-0, que ahora mismo es verdad que el Valladolid Promesas ha ganado también los 2 siguientes partidos, así que la distancia entre el play-out, que es el que marca el conjunto vallisoletano, y Atlético Astorga sigue siendo de tan solo 3 puntos, pero ya son 5 por encima del descenso. Nos vamos a tercera federación, otro equipo que está en racha, el Júpiter Leonés, que lograba su tercera victoria consecutiva con 3-0. Lo hacía en este caso frente a la Arandina, 3-0 en Puente Castro, así que ahí va ese resumen. Es verdad que la segunda parte se nos congeló un poco la cámara, lo que hemos podido hacer, así que ese va ese resumen de lo que fue ese Júpiter 3, Arandina 0. Es una criminal, carita buena pero mala, con nadie se compara. Es una criminal, carita buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara. No hay quien pare al Júpiter Leonés. El equipo leonés continúa con su marcha imparable y sumó ante la Arandina su tercera victoria consecutiva por 3-0 en Puente Castro. Un encuentro marcado por la borrasca que azotó a la provincia en la tarde del sábado. Partido que arrancaría con este centrochut Ares Jiménez que acababa en el lateral de la red. Otra más para los burgaleses, vaselina que intentaba Julio Rengel y que se marchaba fuera. Pero entonces se duerme Ángel Ruz, le roba la cartera a Obi para que el de Valdeorras pusiera el 1-0 en el marcador. Quería más los de Pallide, centro de Isaque que no lograba rematar Turi. A balón parado probaron los de Aranda de Duero, cuero la frontal de Barroso que se marchaba muy desviado. Y entonces falta que saca Tif. La peina Turi Suárez y Obi tras esta vaselina firmaba el doblete en Puente Castro. Y aquí que pudo llegar el 3-0, pero el disparo final de Turi fue frenado por la nieve del campo. Probó la Arandina antes del descanso, pero la volea de Santino era atrapada por Palomares. Imágenes ya de la segunda parte, Morante para Obi y al gallego que se le quedaba el balón atrás. Probó Benja al interior del área y el cabezazo de Julio en las manos de Javi. De vaselina que iba a probar Turi, el balón que se marchaba fuera. Y aquí Palomares que salvaría el 2-1 con este paradón al remate de Gonzalo. Ocasión clara de Turi en el mano a mano que acaba cruzando demasiado. Dani con el exterior, a las manos de Anderson. Y entonces, bola de Isaque arriba. Intenta la cesión atrás Santino, pero la cazaba Cagua para el definitivo 3-0. Buscaría Cagua también el doblete, el disparo que se le iba lamiendo el poste. Otra vez el brasileño y el remate de Dani el portero. Y desde lejos probaría otra vez el de Argés y por poco fuera. No hubo tiempo para más. Victoria del Júpiter para continuar con su gran racha y colocarse ya 9 puntos por encima del descenso. Ahí estaban esas imágenes de esa victoria del Júpiter, los dos partidos, el del Júpiter y el del Astorga, marcados sobre todo por la borrasca, por el temporal que tuvimos el sábado por la tarde, que obligó, entre otras cosas, a suspender ese encuentro entre el Olímpico de León y el Vizquerre, pero en este caso, esas dos victorias que tuvieron por los equipos leoneses. Y con esto, tenemos que poner ya punto y final a este Deportes 9, como siempre. Tengo que dar las gracias a todos los que estáis ahí, al otro lado de la televisión, hoy con Alex Gómez en el control de imagen y sonido. El miércoles tendremos más cosas, que ha habido muchos más detalles dentro del mundo del deporte leonés, así que el miércoles nos vemos a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí, en la Casa del Micrófono Azul, en la 9 Televisión. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es.